A continuación preguntarán en forma oral don Arsenio Fernández, gerente de SNA Educa, institución que aglutina a 22 colegios, 21 de ellos de la especialidad técnico-profesional, y don Juan Carlos Erdosaín, vicerrector académico del área técnico-profesional IP de la Universidad Santo Tomás, con presencia reconocida en todo Chile. Ruego al resto de los participantes entregar sus preguntas por escrito a las asistentes que están pasando en este momento por la sala. Arsenio. Gracias. Sí, mi pregunta... Ahí sí. Va dirigida a don Harald Beyer respecto del marco de cualificaciones. Creemos que desarrollar marco de cualificaciones en las distintas especialidades sería un trabajo muy importante para hacer más efectivos los recursos destinados a la formación técnica y también al tiempo utilizado en los estudiantes en sus respectivas trayectorias educacionales. Usted lo dijo claramente que estamos muy verdes todavía para abordar el tema. Me gustaría que se extienda un poquito más para ver si es posible abordarlo. Sí, si uno mira la situación en la que estamos viviendo, uno quisiera primero, atendido además, a ver, déjenme partir de... Nosotros tenemos, yo creo, un muy mal sistema de capacitación. Y yo sé que esto es un tema controvertido, pero en mi impresión, nosotros tenemos el 49% de nuestra fuerza de trabajo no terminó en la educación media. O sea, el 49%, que es un número bastante grande. Y eso tiene que ver con la historia del país, de baja inversión en la educación, y estos temas siempre vuelven de privilegiar la educación superior antes que privilegiar la educación secundaria, y tenemos muy poca gente que terminó realmente los estudios de educación media, o la mitad de la fuerza de trabajo no terminó los estudios. Y esa población requiere de programas de capacitación que hoy día están muy mal estructurados, que son insuficientes. Piensen ustedes que el promedio del trabajador que es capacitado tiene un programa más o menos de 30 horas de capacitación. Eso en todo el mundo ha demostrado ser totalmente inefectivo. Entonces uno necesita programas un poquito más amplios, más intensos, mejor diseñados. Entonces, ese es el trabajo, primero, central. Tenemos una educación técnica profesional que no está adecuadamente afirmada todavía. Segunda prioridad fundamental para los jóvenes que están. Y tenemos una educación técnico, tenemos una educación superior que está muy poco articulada, producto del esquema regulatorio, digamos, ¿no es cierto? Un joven, por ejemplo, tiene muy pocas posibilidades de partir en un centro de formación técnica y terminar en una universidad. Eso en Europa o en Estados Unidos es habitual. Nosotros, por la forma en que está estructurada nuestra regulación, es prácticamente imposible lograr eso. Todo eso requiere prioridad antes de entrar al marco de cualificaciones, creo yo. El marco de cualificaciones va a ser producto un poco de que logremos articular adecuadamente esto. Pero si partimos con un marco de cualificaciones, como han intentado otros países en América Latina, en México, sin tener resueltos los otros problemas, no vamos a tener la oferta suficiente para lograr que ese marco de cualificaciones funcione bien. Por eso que yo creo que es un problema de prioridad, cómo avanzamos antes de construirlo. Una vez que tengamos eso bien articulado, yo creo que esa es la prioridad, y no hay que perderse en esto, podemos seguir avanzando casi naturalmente al marco de cualificación. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi pregunta va dirigida a la señora Pilar Alonso. ¿De qué manera visualiza el desarrollo que el desarrollo curricular debe hacerse cargo de la integración entre los niveles formativos? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la vinculación que debe tener con los perfiles
y los niveles de logro de estos perfiles demandados por la empresa. Bueno, en primer lugar, el proyecto está abordando el trabajo mancomunado con la empresa, de manera tal que el proyecto, para que sea un proyecto de verdad y de calidad, tiene que entregar respuesta a las necesidades que existan en la empresa. Las necesidades están siendo justamente una formación integral, una formación en aspectos transversales, en aspectos valóricos, en aspectos de responsabilidad y también de calidad técnica. Nos interesa mucho que los alumnos que puedan salir de la educación media técnico profesional tengan la posibilidad real de trabajar, si ese es su objetivo, y que realmente tengan buenas posibilidades económicas y de realización personal, si esa es su opción, pero que también tengan la opción de dar una continuidad de estudios sin que sea un inicio, un empezar una educación desde cero al momento de continuar de una educación técnica profesional a una educación técnica de educación superior. En estos momentos eso es lo que pasa. Los alumnos que salen tienen que ingresar a primer año, salvo algunas excepciones, yo sé que hay aquí presentes, pero que han sido de negociaciones o de trabajo individual de algunas corporaciones de educación con institutos profesionales, pero no hay un modelo general que permita una continuidad de estudios como debiera ser modulada. Gracias. Muchas gracias. Tal como decíamos, en honor al tiempo, vamos a leer y a preguntar solamente 2 preguntas, don Juan de Dios. Para sus invitados, dice: del Colegio Don Bosco de Punta Arenas, don Luis Velázquez pregunta: ¿cómo se propone desarrollar el modelo de práctica profesional integrado? Esta práctica profesional integrada, ¿quién de la mesa puede responder? Una práctica profesional de forma integrada. Ya, muy bien. Nosotros hemos hecho una recopilación de información de los colegios con los que estamos trabajando para saber cómo ellos están administrando el tema de sus prácticas profesionales. Y hemos acudido también a algunos colegios que no están en la zona y que tienen excelentes resultados de inserción laboral, para poder revisar en conjunto con estos colegios del Maipo ese plan que tienen esos colegios de éxito en inserción laboral. Uno de los temas fundamentales, hay muchos colegios que no tienen, curiosamente, un consejo empresarial, que no necesariamente, la pregunta nuestra cuando encuestamos los colegios ni siquiera partía porque tuvieron formalmente un consejo empresarial, sino que al menos un par de empresas relacionadas con la especialidad que los apoyaran. Hay colegios que no tienen ninguno. Entonces lo que nosotros estamos generando es un plan de trabajo o de actividades mínimas que debiera tener un colegio para poder insertando gradualmente a los alumnos en el mundo laboral. Eso se inicia, lo voy a decir brevemente, con visitas de los alumnos a los colegios en el tercer año medio. Hay algunos colegios que lo inician antes, pero nuestro límite es al menos en tercero medio. Al mismo tiempo, en ese mismo nivel, se inicia un ciclo de visitas de jefes especialistas en las empresas a los colegios. Estas visitas se inician a finales de segundo medio, cuando el alumno también tiene que elegir la especialidad, que es otro drama.
Muchas veces lo eligen porque los amigos tomaron esa especialidad, porque el papá le dijo, por un montón de motivos que no son lo que corresponden. Y finalmente, dentro de nuestro plan de integración está esta firma de convenios con las empresas para que realmente los alumnos prácticamente no necesiten buscar dónde ir a hacer su práctica profesional, sino que tengan una continuidad de estudios dual, por llamarlo de alguna forma, en la empresa. Muchas gracias, Pilar. Por supuesto, Clara. Aquí, si uno mira la experiencia de las carreras universitarias o de los institutos profesionales que tienen práctica, digamos, en general se hace durante la carrera. Curiosamente, en Chile se ha diseñado la práctica profesional al final, en la educación medio técnico profesional. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué va a funcionar eso? Porque el joven lo que hace en la práctica es que se va a trabajar, o si no hace su práctica, no la hace sencillamente, después no obtiene su título, y estamos generando un montón de... Claro, hay mucho, y probablemente los que están aquí tienen mucho mejor pensado este tema, y tienen mayor contacto con el mundo de la empresa, y tienen mayor apoyo. Pero en Chile son casi 1000 liceos técnicos profesionales, muchos de ellos sencillamente no se produce la práctica, o se produce al final. Y cuando yo digo la integración tiene que estar de alguna forma mucho más con el mundo productivo, es para que no ocurra eso precisamente, porque si uno tiene como incorporado durante la formación la práctica, que es el caso general en el mundo con éxito, esta pregunta uno no necesita hacérsela, se producen prácticamente en el mismo proceso de formación. En cambio nosotros la diseñamos al final, en la práctica, ¿no es cierto?, y lo que tiende a pasar es que muchos de los jóvenes no se están graduando, porque no están haciendo la práctica. Una vez que se insertan en el mercado laboral ya no les interesa volver a su liceo, digamos, a mostrar de que hicieron la práctica y recibir, por lo tanto, el título. Una cosa rara la que el diseño ese que es un poquito burocrático, digamos, y deberíamos buscar una forma distinta de hacerlo. Del Colegio Centro Educativo Salesiano Alameda, la gratitud nacional. Don Eduardo Ortubia Silva pregunta, ¿quién debe generar la articulación? Le pregunta don Harald Beyer, ¿quién debe generar la articulación entre lo que es educación, trabajo, economía, en términos de liderazgo? Articulación, trabajo, economía, educación, en lo que se refiere al liderazgo de los directivos y los profesores. A ver, yo creo que como en esto no hay recetas, digamos, indudablemente que si algo le falta al país, o sea, o hay, es un déficit de liderazgo, digamos. Entonces, esto tiene que ser un trabajo conjunto del Ministerio, y el Ministerio con mucho mayor apoyo a generar de alguna forma no sé, la forma en que lo vieron dibujado ahí es la forma en que uno lo ve en general en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Al centro están los establecimientos y los sostenedores, las autoridades y el mundo empresarial se van articulando en torno a esto. Pero yo creo que aquí, de nuevo, es en gran medida también el propio establecimiento el que tiene que buscar sus vínculos y que tiene que, de alguna forma, ir generando, eventualmente con el apoyo, como en estos ejemplos, como en este ejemplo que se mencionaba del Ministerio de Educación. Pero si ustedes se fijan, el Ministerio de Educación en ese genera ciertas guías, genera los recursos, genera de alguna forma las condiciones, pero son otras las instituciones las que de alguna forma se generan la articulación, y yo creo que ese es el camino, eso es lo que uno ve en el resto del mundo, y por lo tanto el Ministerio de Educación y las autoridades en general tienen que generar el marco general, pero estos son en la propia interacción de los establecimientos, de los liceos con el mundo de la empresa, lo que tiene que de alguna forma producirse. Muchas gracias, Harald. Son muchas más las preguntas que hay, pero no da el tiempo. Solo agradecer a don Juan de Dios y a sus invitados con un fuerte aplauso la presencia hoy día.